del Perú, AGES. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación. Agradecemos también la participación, especialmente la participación de SUNAFIL por el apoyo y la capacitación que nos está brindando, especialmente por su acercamiento con los inversionistas, como un organismo orientador que nos va a dar las pautas de cómo cumplir mejor con las normas laborales. En este caso, la charla está relacionada con los contratos de trabajo en la primera parte y en la segunda parte con seguridad y salud en el trabajo en las estaciones de servicio. Queremos agradecer nuevamente a SUNAFIL. Las entidades del Estado tienen que andar de la mano con los inversionistas y no solo en un papel de fiscalizador, de llegar y decir, bueno, estás incumpliendo tales cosas, sino como en este caso, que ustedes se han acercado a brindarnos todo el apoyo del caso, y gracias a ustedes y a su predisposición y a su participación como orientadores y bueno, también como promotores de la inversión, porque están facilitando y están eliminando barreras, ¿no? Les agradecemos y vamos a dar inicio a las conferencias. La primera conferencia, como ya señalé, es el contrato de trabajo y va a estar a cargo del doctor Cristian Alexis Chumbes Fabián, profesional del Derecho por la Universidad Alas Peruanas, egresado de la Maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres, con experiencia profesional en el sector público y privado en materia laboral y trabajando actualmente en la SUNAFIL. Doctor Chumbes, muchas gracias y le damos el uso de la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Cristian Chumbes Fabián, justamente trabajo en el área de prevención y asesoría de SUNAFIL. Y bueno, hoy día voy a exponer el tema del contrato de trabajo. Para ello voy a compartir pantalla. ¿Me podrían dar permiso para poder compartir pantalla? Disculpe. Muy bien. ¿Se puede visualizar? Ok. Bueno, para poder justamente desarrollar el tema de exposición, es justamente el contrato de trabajo, ¿no? Las reglas que regulan justamente la contratación laboral en el sector privado lo encontramos a través del Decreto Supremo 003-97-TR, que es la norma que regula el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, también llamado Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Para poder abordar el tema del contrato de trabajo, tenemos que determinar qué es el contrato de trabajo. En principio, el contrato de trabajo es aquel acuerdo de voluntades entre un trabajador que necesariamente va a ser una persona natural y un empleador que puede ser una persona natural o jurídica, en virtud de la cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo, la prestación del servicio, a cambio de una remuneración. ¿Ya? Entonces, tenemos que en el acuerdo de voluntades, ya que es el contrato de trabajo, ¿no? Intervienen tres elementos esenciales: la prestación de personal de servicios, la subordinación y el pago de la remuneración, que es a cambio de justamente del servicio prestado. Entre el contrato de trabajo tenemos otra diferencia con otros contratos que establece la legislación nacional. En este caso tenemos una diferencia con el contrato de locación de servicios regulado por el Código Civil, ¿no? Y el cual presenta alguna diferencia o una característica importante ya bien marcada con el contrato de trabajo. Tenemos aquí que tanto el contrato de trabajo y locación de servicios, ¿no? Interviene la prestación personal del servicio, ¿no? Del trabajador o del locador, ¿no? Que presta sus servicios a cambio de justamente una contraprestación, que en el caso del contrato de trabajo le llamamos remuneración, tal cual lo establece la ley, ¿no? La definición de remuneración. Y en el caso de la locación de servicios, los honorarios o retribución por ese servicio prestado. ¿Ya? En cambio, no lo podemos entender, por ejemplo,
cuando un locador de servicios presta un servicio, al final para poder cobrar esa retribución, tiene que emitir un recibo por honorario, ¿no? En el cual percibe el pago del mismo, de sus honorarios, ¿no? Y declara ingresos como ingresos de cuarta categoría, para efecto del impuesto a la renta. Ahora, otro elemento que sí es diferenciador entre los dos contratos sería que en el contrato de locación de servicios existe una autonomía, ¿no? En el cual en el contrato de trabajo no lo hay. En el contrato de trabajo existe una subordinación, podríamos decirle una dependencia entre el trabajador y el empleador, ¿no? En el cual el empleador ejerce su poder de dirección sobre el trabajador, ¿no? Justamente para poder reglamentar las labores, ¿no? Dictar las órdenes necesarias y sancionar disciplinariamente si existe algún incumplimiento de obligaciones, ¿ya? Y esto está establecido justamente en el artículo 9 del texto único ordenado del decreto legislativo 2728. Entonces, en el caso de locación de servicios no existe la subordinación, existe una autonomía más bien del prestador de servicios, ¿no? Sobre en este caso el comitente, que sería la otra parte del contrato, ¿no? Y el cual puede ser, por ejemplo, una empresa, ¿ya? Entonces ahí no existe subordinación, ¿no? Entonces las dos partes estarían en igual posición, ¿no? Para poder establecer las reglas de juego en el contrato. Ahora, dentro de las reglas generales en la contratación, tenemos que en el Perú se da preferencia por la contratación laboral a plazo indeterminado, ¿ya? La preferencia laboral es a plazo indeterminado, que el contrato tenga una duración indeterminada, que se brinde estabilidad laboral al trabajador en el tiempo. Dentro de esta estabilidad también aplica el periodo de prueba, que está previsto en la ley, ¿no? El periodo de prueba en principio es de 3 meses, si hablamos de un puesto ordinario, y puede ser ampliado de 6 meses cuando el puesto, por ejemplo, es calificado de confianza, y hasta 1 año si es calificado de puesto de dirección, ¿ya? Dentro del periodo de prueba no hay protección contra el despido arbitrario. Pasado el periodo de prueba es donde el trabajador tiene derecho a la protección contra el despido arbitrario. Entonces, los contratos a plazo indeterminado no exigen formalidad escrita, pero sí los sujetos a modalidad. Los contratos a plazo indeterminado pueden celebrarse verbalmente, ¿ya? O pueden celebrarse de manera escrita. Verbalmente no, es lo más común que un trabajador pueda pactar sus servicios mediante un contrato verbal. Entonces, ese contrato verbal es un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Y el cual el trabajador, al tener las características o presentarse los elementos de la relación laboral, tiene todos los derechos laborales que implica y que le otorga la ley. Entonces, los contratos sujetos a modalidad, que serían la excepción a la regla, y el cual son contratos temporales, ¿no? Y son específicos para una determinada actividad que se va a efectuar, porque tiene que justificarse la contratación y uso de estos contratos. Entonces, se tiene que celebrar por escrito. No pueden existir contratos sujetos a modalidad verbales, porque la ley establece que tienen que ser por escritos y sujetándose a las formalidades que la misma ley establece. Entonces, los elementos esenciales del contrato de trabajo en general serían la prestación personal de servicios, que es la actividad cuya realización es objeto del contrato de trabajo y es específica de un trabajador determinado. La remuneración es la retribución otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios. Así lo establece la ley. Es el pago al trabajador por la puesta a disposición de su actividad, puede ser en dinero o puede ser en especie. Ya en especie podemos decirle, por ejemplo, que se le pueda otorgar en lo que es alimentación principal al trabajador, ¿no? El pago de esa remuneración. La remuneración también es de libre disposición del trabajador, ¿no? Porque tenemos también que la ley establece que la remuneración, ¿no? Es todo ingreso que percibe el trabajador como contraprestación de sus servicios y que es de libre disposición, en el cual el trabajador puede disponer de este ingreso, ¿no? Justamente por haber laborado. Hay también conceptos no remunerativos o aquellos que le llamamos que no es remuneración, pero que se percibe o que se le da al trabajador para ejercer una labor o como condición de trabajo, ¿no? La misma ley de CTS en su artículo 19 establece y 20 a qué llamamos conceptos no remunerativos, ¿no? Y estos, como al estar sujetos a una condición, no forman parte de la remuneración del trabajador.
También tenemos, por último, la subordinación, que ya es elemento característico del contrato de trabajo, ¿no? Entonces podemos detallar lo que es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo, en virtud de la cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla, ¿no? Entonces el poder aquí del empleador, ¿no? Al estar el trabajador en sujeción y el empleador ejercer el poder de dirección sobre él, ¿no? Este poder de dirección permite al empleador dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador. Antes de poder ingresar al principio, es bueno detallar de que en cuanto al poder sancionador o el poder de dirección que tiene el empleador, debe estar sujeto a la razonabilidad también, ¿no? No puede haber también, en caso de una sanción que sea desproporcional, ¿no? Entonces también hay que tener límites, ¿no? En cuanto al poder de dirección del empleador. Eso es muy importante. Ahora bien, en cuanto al principio de primacía de la realidad, es un principio del derecho laboral como otros, ¿no? Pero en este principio es muy importante cuando hablamos de una discordancia entre los hechos y los documentos, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto a inicio de la exposición que teníamos dos contratos de trabajo, que era la ocasión de servicios y el contrato laboral, ¿no? En el caso de que por ejemplo, se haya contratado bajo un contrato civil de locación de servicios a un prestador de servicios, ¿no? Y en el transcurso de esta prestación de servicios, este locador, ¿no? Este, presta sus labores, ¿no? Como un trabajador en el cual la empresa, ¿no? Ejerce un poder de dirección y no se da la autonomía, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, se le exija llevar un control de asistencia, se le llame la atención, ¿no? Se le diga las órdenes que tiene que ejecutar, eh, en todo caso se ejerza o se permita evaluar que hay una subordinación en los hechos, entonces esto va a primar, ¿no? Por aplicación del principio de primacía de realidad, los hechos que se puedan evidenciar, ¿no? A pesar de que se haya celebrado un contrato de locación de servicios, van a primar sobre ello y por tanto, al ver que existe o puede darse una desnaturalización de ese contrato, se volvería al final una relación laboral teniendo el locador de servicios como, derecho laboral como un trabajador al haberse desnaturalizado dicho contrato civil, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el principio de primacía de realidad, ¿no? Porque también aplica a otro tipo de contrataciones, ¿no? Siempre y cuando, como te digo, se pueda identificar, ¿no? Que los elementos característicos de una relación laboral, que eran los principales, que eran los tres, ¿no? Prestación personal de servicios, subordinación y remuneración. En cuanto a las modalidades de contratación laboral tenemos, ¿no? Dentro de las modalidades, por ejemplo, ya habíamos visto los contratos a tiempo indeterminado, que son la regla, los contratos sujetos a modalidad, que serían la excepción, y los contratos a tiempo parcial, ¿no? Que son los contratos aquellos que se contrata por unas determinadas horas al trabajador, ¿no? Normalmente los contratos a tiempo parcial son aquellos que se contrata al trabajador por menos de 4 horas diarias, ¿ya? Y este trabajador tiene algunos derechos o beneficios sociales de acuerdo a al cumplimiento de su jornada laboral, ¿no? Porque si labora menos de 4 horas, ¿no? Tendría algunos derechos o beneficios sociales siempre y cuando los beneficios no exijan que el trabajador labore las 4 horas diarias o más. En cuanto a este contrato a tiempo parcial, también se tiene que tener en cuenta que se tiene que registrar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Ya en el caso del contrato sujeto a modalidad ya no es obligatorio dicho registro, porque también en este caso se modificó a partir del año 2016. En el contrato a tiempo indeterminado no se registra, ¿no? Y como ya sabemos, también se puede celebrar de manera verbal. El contrato, como le habíamos señalado, a tiempo determinado, ¿no? Que ya la regla de por sí se le da presunción ante un tipo, por ejemplo, de denaturalización, se da preferencia a la contratación indeterminada, no existe límite temporal, no existe formalidad alguna, y se formaliza con la incorporación del trabajador en la planilla electrónica, ¿no? Porque el empleador tiene el deber de ingresar al trabajador en la planilla electrónica desde el inicio de la relación laboral. En cuanto ya a los contratos sujetos a modalidad, que sería la excepción a la regla, ¿no? Y son los contratos temporales, ¿no? Que se tendría que utilizar
¿no? Una determinada actividad. Los contratos sujetos a modalidad en principio, primero deben celebrarse por escrito, como lo habíamos señalado. Debe existir una causa objetiva que justifique la contratación, ¿no? Y también se puede establecer están sujetos a un plazo, un vencimiento y a una condición resolutoria también. Se debe precisar qué tipo de contrato a plazo fijo es, porque hay diversas modalidades de contrato, y como lo había señalado anteriormente, ya no se exige o ya no es obligatorio que estos contratos se presenten ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. La contratación laboral a plazo determinado requiere de una situación objetiva, que es justificar la contratación, ¿no? Que de acuerdo a la naturaleza del contrato, sujeto a modalidad, la causa que podría sustentar dicho contrato. Entonces, esa situación objetiva real que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe cocinarse en el contrato y verificarse en la práctica a efecto de cumplir con el principio de causalidad, ¿no? Porque igual, aquí también, si en caso no se justifique correctamente, no se haya utilizado correctamente este contrato, también puede desnaturalizarse y volverse un contrato indeterminado por aplicación del principio de primacía de realidad, porque primamos los hechos sobre los documentos. Entonces, dentro de los contratos a plazo fijo, ya tenemos, por ejemplo, aquí diversos tipos de contratos. Tenemos que por la naturaleza los diferenciamos de naturaleza temporal, que serían los contratos de inicio o incremento de actividad, los contratos de necesidad de mercado y el contrato de reconversión empresarial. Cuando hablamos por su naturaleza accidental, tenemos los contratos ocasionales, el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. Y por último, el contrato por obra o servicio específico, el contrato intermitente y el contrato de temporada. En cuanto a la naturaleza temporal, teníamos tres tipos de contratos. Los de inicio o incremento de actividad, que en su duración máxima es de 3 años. Entonces, ¿a qué se trata o qué se podría entender como inicio o de una nueva actividad empresarial? Para tal efecto, se debe entender como inicio a una nueva actividad empresarial, tanto el inicio de la actividad productiva, cuando una empresa recién está iniciando, ¿no?, sus operaciones, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, puede crear de repente nuevos establecimientos o filiales, ¿no?, de la empresa a nivel nacional, ¿no? Entonces, para ello, al crear nuevos sucursales, por ejemplo, requiere personal, ¿no?, para poder cubrir en esos locales. Así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa, ¿no? Ahora, en cuanto al contrato de necesidad de mercado, aquí sí tiene una duración máxima de 5 años, es mayor que el de inicio o incremento de actividad, y está enfocado a lo que son incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Entonces, este contrato no es que se va a dar el incremento todos los meses, ¿no? Hay meses que de repente la empresa va a tener incrementos coyunturales por producción originada, ¿no? Por variaciones que se puedan dar por la demanda en el mercado, y eso merite esa contratación temporal, ¿no? Entonces, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa, no hay ningún problema, pero esto, como te digo, debe ser temporal, ¿no? Puede ocurrir en algunos momentos dentro de los meses del año, y que no puede ser satisfecha con el personal permanente. Por eso es que se va a necesitar la contratación de otro personal, ¿no?, que sería temporal, ¿no?, debido a la naturaleza de dicho contrato. Tales situaciones deben ser temporales o imprevisibles, ¿no?, como lo habíamos señalado, ¿no? No es algo que se va a dar todo el año, ¿no? Debe ser en determinada época del año. Reconversión empresarial. Este tiene una duración máxima de 2 años. La sustitución o ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación que tiene carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos, ¿no? Entonces, aquí, teniendo en cuenta lo que nos establece la ley, ¿no?, cuál sería la utilización del contrato dependerá de ese momento, de la actividad que pueda realizar la empresa. En cuanto ya al otro tipo de naturaleza, que sería la accidental, tenemos a los contratos ocasionales, que su duración máxima es de 6 meses al año,
Y esto va enfocado a la atención de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Entonces, acá hay que tener en cuenta que si tú quieres contratar por este tipo de contrato, tendrían que ser las actividades distintas a la habitual que tiene la empresa, ¿no? Porque si sería la habitual, entonces no tendría objeto y por tanto ese contrato se naturalizaría. Entonces tiene que ser actividades de necesidades transitorias y distintas a la actividad de la empresa. En cuanto a suplencia, la duración máxima será la que sea necesaria. Aquí no hay una duración máxima, ¿por qué? Porque hablamos de una sustitución de un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o disposiciones convencionales. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador que sale de licencia, sea por, no sé, licencia por paternidad, o una trabajadora que salga con licencia de maternidad, o licencia sin goce de haber, ¿no? Necesita la empresa cubrir ese puesto que temporalmente, entonces puede contratar, ¿no?, a otro trabajador bajo esta modalidad contractual. Y por último, el contrato de emergencia, ¿no?, que su duración máxima será lo que dure la emergencia. Por ejemplo, en el contexto del estado de emergencia sanitaria nacional, se ha previsto la utilización de este contrato. Se busca atender las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. En cuanto ya a la naturaleza por obra o servicio, tenemos al contrato por obra o servicio específico, que también será la duración máxima lo que resulte necesaria, pero hasta de acuerdo a la jurisprudencia de lo que es la jurisprudencia del Poder Judicial, tenemos que se ha establecido, ¿no?, un criterio de 8 años de duración máxima de este tipo de contrato, ¿ya? Normalmente debería durar lo que resulte al concluir la obra, ¿no? Si hablamos de este tipo de contrato de obra. Pero la jurisprudencia, perdón, ha señalado que puede utilizarse este contrato por un máximo de 8 años, ¿no? Entonces, lo que busca este contrato es cubrir actividades con objeto previamente establecido y de duración determinada, ¿ya? Para que justamente, en caso superara este límite máximo que nos da la jurisprudencia, podría entenderse que al superar el máximo del establecido, podría denaturalizarse, ¿no? O sea, de repente, si el trabajador se sigue elaborando ya después de que había concluido la obra o el servicio, también se puede naturalizar, y eso lo vamos a ver posteriormente en las causales de denaturalización de dichos contratos. También el contrato intermitente, ¿no?, que su duración máxima tampoco no lo tiene, y este está relacionado a cubrir las necesidades de las actividades de la empresa, que por su naturaleza son permanentes, pero discontinuas. Este tipo de contrato va a aplicarse a determinadas empresas que realizan actividades especiales. Por ejemplo, las actividades agrarias, actividades como la pesca, ¿no? Son actividades que se dan en determinadas épocas del año y se requiere contratar trabajadores durante dicha época, ¿no? Entonces, por eso las actividades, si bien es cierto, son permanentes, pero son discontinuas. Se dan en determinados momentos del año. Y por último, la de temporada, que también es parecido, ¿no? Que se depende de la duración de la temporada correspondiente. Entonces busca atender necesidades propias del giro de la empresa o del establecimiento que se cumplen solo en determinadas épocas del año y que están sujetos a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva. Normalmente podría darse temporadas, ¿no?, como festividades, ¿no?, donde de repente se requiera contratar a ese personal para poder atender, ¿no?, en ese incremento, ¿no?, de esa temporada, ¿no? Por ejemplo, temporadas como la de Navidad, campañas, ¿no?, que se puedan dar, puede utilizarse el contrato de temporada. Y también tenemos otros contratos especiales que también nos señala la ley, que también son temporales. Por ejemplo, los contratos de trabajo de régimen de exportación de productos no tradicionales, a que se refiere el decreto ley 22.342, está regulado por sus propias normas, ¿no? Y el cual también es un contrato que está establecido como temporal, ¿no? También tenemos los contratos de trabajo temporales que se ejecutan en las zonas francas, así como cualquier otro de régimen especial, y que estaría regulado por normas especiales. Y por último, los contratos atípicos, ¿no? Lo que habíamos visto eran contratos típicos, los cuales ya están desarrollados en la ley, ¿no? Y que tienen características que la misma ley establece.
pero también se pueden celebrar contratos atípicos temporales, ¿no? Entonces, los contratos atípicos lo encontramos también en esta ley, y nos señala que podrá utilizarse estos contratos siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada del servicio que debe prestarse, ¿no? Esa es la característica principal que debe cumplirse para este tipo de contratos. Ahora, ¿qué pasa si en un contrato sujeto a modalidad no se está, no está siguiéndose o no está utilizando de acuerdo a las reglas que establece la ley, ¿no? Entonces, esto conllevaría que por aplicación del principio de primacía de realidad se pueda desneutralizar un contrato sujeto a modalidad y volverse indeterminado. Una de las primeras causales es que el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del contrato y el máximo legal permitido. ¿Ya? Si, por ejemplo, a un trabajador que le renuevan el contrato, ¿no? Labora o sigue laborando después de que ha terminado el contrato, ¿no? Y no ha firmado la renovación respectiva, pero sigue laborando, al prestar servicios sin contrato, entendemos que ya es un contrato verbal el que está ejecutándose y por tanto se vuelve indeterminado. Si un trabajador labora también más del máximo legal permitido, ¿no? O sea, por ejemplo, un contrato de inicio de incremento de actividad que tiene una duración máxima de 3 años, y el Tracolabor sigue elaborando más de los 3 años y se sigue utilizando ese contrato a pesar de haberse superado el plazo máximo, también se puede desnaturalizar, ¿no? También tenemos otra causal como el trabajador continúa laborando luego de concluido una obra en materia de contrato sin haber operado la renovación, ¿no? Aquí tenemos específicamente para un contrato de obra o servicio específico. Si el trabajador continúa laborando sin que se haya operado la renovación, al laborar sin contrato escrito, también se desnaturalizaría. También tenemos el trabajador cuando continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular, vencido el término legal o convencional. Esto aplicaría para un contrato de suplencia. Y por último, ya el más genérico, o sea, la causal más general que tenemos para aplicar una desnaturalización sería que el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas, ¿no? Si el trabajador en vía judicial demuestra que se está utilizando mal estos contratos sujetos a modalidad y resulta atendible su pedido, ¿no? Y el juez revisa, ¿no? Que se haya desnaturalizado el contrato, entonces conllevará que se le declare como un trabajador a plazo indeterminado, ¿ya? Ahora bien, en cuanto a hay unas reglas también que hay que tener en cuanto a la recontratación. Los trabajadores permanentes que cesen no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año del cese, ¿no? Acá se refiere a que le da también una protección a los trabajadores permanentes, o sea, a los trabajadores contratados a plazo indeterminado, aún después de que hayan cesado en el trabajo. Estos no podrán, si en caso regresen a la empresa, no pueden ser recontratados bajo un contrato temporal si es que no ha pasado un año después de contado a partir de su cese, ¿no? Si pasa el año, ya podrá recién contratarse bajo un contrato sujeto a modalidad. En cuanto al contrato a tiempo parcial, que ya también lo habíamos señalado anteriormente, es aquel que se cumple con una jornada de trabajo efectiva inferior a las 4 horas en promedio diario. No está sujeto a ningún límite temporal y su formalidad es que debe constar por escrito y se debe presentar ante la autoridad administrativa de trabajo para su conocimiento. Ahora, SUNAFIL ha emitido unos criterios justamente sobre la aplicación de los contratos sujetos a modalidad en el contexto del estado de emergencia sanitaria y nacional, justamente por la propagación del COVID en el territorio nacional. Estos criterios han sido aprobados justamente por resolución de Superintendencia 152-2020 SUNAFIL, ¿ya? Y en el cual se estableció que el empleador aplica estos contratos sujetos a modalidad que establece la ley, pudiendo considerar asimismo para dicha aplicación el contexto del estado de emergencia nacional y sanitario. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que se puedan considerar contratos como inicio o incremento de actividad, el contrato por necesidad de mercado, el contrato ocasional, el contrato de emergencia, que es el que había señalado, o el contrato por obra determinado o servicio específico, de acuerdo a los requisitos legales aplicables en cada caso particular y siempre que concurran las circunstancias que configuran esa causa objetiva, porque sustentar la causa objetiva es muy importante en dichos contratos, porque eso es lo que va a sustentar el mismo, ¿no?
Y la aplicación de las citadas modalidades contractuales es objeto de fiscalización por parte de la Inspección de Trabajo respecto a los cumplimientos de las formalidades y requisitos exigidos legalmente en cada caso. Si bien es cierto, los contratos actualmente sujetos a modalidad ya no se registran o no se presentan ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, sí están sujetos a fiscalización, ¿no? Si, por ejemplo, hay alguna denuncia por parte de un trabajador por denaturalización de contrato, ¿no? SUNAFIL puede fiscalizar esos contratos, ¿no? Que se hayan celebrado por escrito y que la causa objetiva esté debidamente sustentada de acuerdo a la ley. Ahora, aquí nos establece dentro del criterio, ¿no? Cómo estaría sustentada la causa objetiva de estos tipos de contratos, ¿no? Que podemos utilizar. Por ejemplo, el contrato por inicio de incremento de actividad. Si hablamos por parte de nuevas empresas o de empresas ya existentes que deciden emprender nuevas actividades empresariales en reemplazo de otras, por ejemplo, puede también utilizarse en incrementos en el volumen de sus actividades o abrir nuevos mercados o establecimientos en el contexto de la pandemia, ¿no? Aquí, por ejemplo, también el incremento de actividad también se aplica en empresas cuya planilla de trabajadores se vio reducida como consecuencia de la suspensión o disminución de sus actividades debido a las restricciones dictadas por el estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio. Ante la renovación progresiva de las actividades económicas, y van a retomar, en su momento, ¿no? En el año 2020 y 2021 se dieron la reinicio de actividades, ¿no? Entonces, resultaba necesario, pues, establecer o qué criterios se podía utilizar para la utilización de los contratos sujetos a modalidad. Entonces, por eso que entró a tallar este criterio de SUNAFIL. Por ejemplo, acá nos dieron en este criterio algunos casos que podrían darse por utilización de este contrato. Por ejemplo, en restaurantes, centros comerciales, tiendas por departamento y otros negocios. En cuanto al contrato por necesidad de mercado, ¿no? Ya sabemos que era para atender necesidades empresariales en el marco del estado de emergencia, cuando existía una variación sustancial y extraordinaria en la demanda de determinados bienes o servicios. Esto, por ejemplo, se aplicaba también a fabricación de mascarillas, materiales de protección biológica, producción para desinfección, servicios de desinfección o limpieza de ambientes, etcétera, ¿no? Entonces aquí igual tendría que cumplirse, ¿no? La variación sustancial y extraordinaria en la demanda de determinados productos, ¿no? O sea, en el mercado, ¿no? Tal como lo establece la ley en cuanto a este tipo de contrato. ¿A quiénes aplicaba? Empresas que se dedican a estas actividades cuya necesidad de contratar personal se justifica en cubrir el incremento temporal de dicha actividad. También tenemos el contrato ocasional, que era para realizar determinadas tareas distintas a la actividad habitual de la empresa y que sean necesarias solo de manera ocasional. Por ejemplo, la informatización de ciertas secciones de la empresa que hagan viable la realización del trabajo remoto. También el contrato de emergencia, que básicamente era cubrir esas necesidades extraordinarias en este contexto todavía que estamos de estado de emergencia nacional y sanitaria. Y tenemos por último el contrato por obra o servicio específico, que es para la realización de obras o servicios claramente delimitados que se requieran en este contexto y que aun cuando puedan ser habituales en la empresa, tengan una duración limitada en el tiempo. Para ello, el contrato que se celebra debe especificar la obra o el servicio concreto a ejecutar, así como la duración respectiva del contrato. Entonces, la adopción de dichas modalidades contractuales debe realizarse de acuerdo a los requisitos que establece la ley. Y también, sin perjuicio de ello, puede utilizarse otros contratos, ¿ya? Sujetos a modalidades no previstos en esta resolución, que aprueba este criterio. En estos casos también se puede aplicar diversas modalidades que ya habíamos desarrollado en la ley, ¿no? Y siempre y cuando se justifique la misma, ¿no? O sea, se puede justificar la necesidad de ese contrato, ¿no? Y también que no, justamente no recaiga, pues, ¿no? En una causal de denaturalización si no se utiliza correctamente. Ahora, en cuanto al procedimiento inspectivo sobre la contratación laboral, ya hay que tener en cuenta primero que el procedimiento inspectivo va a iniciar con una denuncia laboral, ¿ya? Una denuncia laboral normalmente por un trabajador, ¿no? Por algún incumplimiento a la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo. Actualmente las denuncias laborales en general se están dando de manera virtual, ya justamente en el contexto del estado de emergencia nacional y sanitaria, ¿no?
Entonces, la denuncia, una vez presentada, se va y evaluada y calificada, se va a generar una orden de inspección. Después de la orden de inspección se tiene que asignar un inspector en el cual va a pasar, no puede superar un plazo de máximo de 10 días hábiles entre la asignación del inspector y la primera realización de las actuaciones inspectivas. Entre las actuaciones inspectivas tenemos 4 tipos de modalidades de actuaciones inspectivas. Tenemos la comprobación de datos o antecedentes que normalmente se requiere a través de la casilla electrónica que maneja el empleador. También la planilla electrónica, requerimientos de información de la planilla, visitas de inspección que en el contexto de esta emergencia son extraordinarias, ¿no? Porque son presenciales, y la comparecencia que se han ido realizando a través de Google Meet y a través de Zoom. Dentro del plazo que habría entre las actuaciones inspectivas y las medidas inspectivas, no debe superar máximo de 30 días que se pueden prorrogar. También hay plazos específicos para diversas situaciones especiales, como en el caso de materia de seguridad en el trabajo y en el caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, ¿no? Hay plazos específicos que pueden ser menores, como en el caso de un accidente de trabajo seguido de muerte. Una vez ya concluidas las medidas inspectivas, el inspector a cargo determinará si archiva el caso mediante un informe o levanta un acta de infracción, ¿no? Donde se determinaría los incumplimientos laborales, ¿no? Las infracciones incurridas y la propuesta de multa. Entonces, ya levantada el acta de infracción, se iniciaría un procedimiento sancionador, que sería otro procedimiento en el cual ya se determinará la multa de la empresa a imponer por el cumplimiento de la normativa sociolaboral y seguridad en el trabajo. Si concluye con un informe de inspección, entonces el procedimiento inspectivo culminaría y se archivaría el caso. Entonces, cuando se dé el informe de inspección, ya se da justamente cuando no se advirtió infracciones o se han subsanado las mismas. Entonces se emite el informe y se archiva. En el caso de no subsanarse las infracciones detectadas o estas tengan de carácter insubsanable, se emite entonces el acta de infracción, en medio del cual se da inicio de oficio al procedimiento sancionador, que sería el otro procedimiento a cargo de ya también de la autoridad inspectiva, ¿no? Dentro de los aspectos sancionadores, el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo nos establece infracciones relacionadas a la contratación laboral. Una de las infracciones muy graves que tenemos está establecida en el artículo 25 de esta ley y nos establece que el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera sea la denominación de los contratos, su denaturalización, su uso fraudulento y el uso para violar el principio de no discriminación, es una infracción muy grave. También no celebrar por escrito y en los plazos previstos del contrato, cuando este requisito sea exigible, así como no entregar al trabajador un ejemplar del referido contrato dentro del plazo establecido en la norma correspondiente. Entonces, aquí tenemos que el contrato debe ser utilizado de acuerdo a ley, debe celebrarse por escrito, y también el contrato debe ser la copia entregada al trabajador. Como infracciones determinadas, tenemos que, habíamos señalado un ejemplo como infracción grave al incumplimiento de la contratación a plazo determinado. Tenemos como gravedad de infracción leves, graves y muy graves, ¿no? Hay otros criterios que se toman como el número de trabajadores afectados y así como también el régimen de la empresa, ¿no? Si no es un régimen general, por ejemplo, la cantidad de la multa va a ser mayor, y si es microempresa, sería menor. Entonces, aquí ya dependerá de estos criterios para determinar la multa en su debido momento cuando se encuentre ya un empleador, por ejemplo, en un procedimiento sancionador, donde ya se estaría evaluando la aplicación de la multa por algún incumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo. Aquí podemos verlo que esta aplicación de estas multas en soles, ¿no? Entonces la diferencia aquí que tenemos, ¿no? De la cantidad que podría conllevar la imposición de una multa por incumplimiento de las normas laborales, ¿no? Ahora bien, antes de culminar ya la exposición, es bueno recalcar los aplicativos que tiene Sunafil actualmente y que se utilizan justamente en los procedimientos inspectivos. Uno de ellos es la casilla electrónica, que era que dentro de las modalidades
de actuaciones inspectivas se utiliza para requerir información al empleador y que es de uso obligatorio, ¿no? Porque los requerimientos están sujetos a plazos también específicos, ¿no? Y deben responderse por esa casilla. Por eso es muy importante que el empleador debe tener esa casilla electrónica. En cuanto al trabajador, es opcional, porque un trabajador que haga una denuncia puede crearse una casilla donde se le notifiquen ahí las actuaciones, ¿no?, que se han efectuado por su denuncia. Otro aplicativo también muy importante que ha sido lanzado por Sunafil es Verifica tu Chamba, en el cual se permite al trabajador verificar si está en planilla, ¿no? Porque una de las primeras obligaciones que tiene el empleador, aparte de contratarlo, es ingresarlo a planilla. Entonces, si un empleador no ingresa a planilla a su trabajador del primer día, ¿no?, el trabajador que puede consultar a través de este aplicativo, se comunicará una vez que se determine que no está en planilla, este aplicativo va a comunicar al empleador para que regularice al trabajador. Si en caso no lo hiciera, entonces ya esta comunicación se efectuará a Sunafil y Sunafil tomará las acciones correspondientes, ¿no?, para cumplimiento de la norma sociolaboral. Ahora bien, también Sunafil está presente en nuestras redes sociales. Tenemos aquí en Facebook, tenemos a que está presente en Twitter, en YouTube, en LinkedIn y por último también en Instagram, ¿no? Sunafil también está en Instagram presente, ¿no? Y ahí se publican las actuaciones que ha emitido Sunafil al respecto, ¿no? También están videos, conferencias, capacitaciones sobre diversos temas de la normativa sociolaboral y seguridad en el trabajo. En cuanto también a las consultas laborales, Sunafil está presente a través de la línea gratuita que es el call center a nivel nacional y la central telefónica, que marcando la opción 1 es para consultas laborales y marcando la opción 2 es para darle seguimiento a las denuncias laborales. En cuanto a las consultas escritas, Sunafil también está presente a través de Sunafil Responde, donde todos los trabajadores o empleadores que quieran efectuar una consulta escrita de alguna interpretación o de repente alguna duda que tengan sobre las normativas sociolaborales y de seguridad en el trabajo, lo pueden efectuar a través de Sunafil Responde. Entonces, habiendo ya culminada mi exposición, agradezco la atención prestada y estaré atento a las preguntas que puedan formularse en relación a la exposición. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Pueden hacerlo a través del chat o si no, directamente. Las diapositivas enviadas por correo. Las diapositivas se van a colgar acá en la página web de AGES y en el boletín de AGES. Van a estar a disposición de todas las personas que están participando en la conferencia y del público en general que accede a nuestra página. Si se puede renovar un contrato. Cristian, ¿cuántas veces se puede renovar un contrato por modalidad? Ya, ahí hay que atender primero los plazos específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos de los contratos por inicio de incremento de actividad, reconversión empresarial o necesidad de mercado que debían plazos específicos, ¿no? Por ejemplo, el de necesidad de mercado que tiene una duración máxima de 5 años. De acuerdo al artículo 74 del Decreto Supremo 003-97-TR, que es la ley que regula el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, este Decreto Supremo, en su artículo 74 establece la duración máxima que tendrían para poder el empleador utilizar estos contratos. Y la duración máxima que establece son justamente 5 años, ¿no? Pero hay que entender que también hay contratos específicos que no tienen una duración máxima y también lo había señalado en la PPT, ¿no? Por ejemplo, el contrato por servicio específico
o obra determinada, que estaría relacionado más que todo a la duración de la obra. Mira, Ahí en el chat. justamente entró a tallar la jurisprudencia para poder determinar un plazo máximo, ¿no? Que superaba más de los 5 años. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de contratación modal, utilizar los plazos específicos o máximos que nos establece la ley, ¿no? En cada tipo de modalidad contractual. Otra pregunta que nos hacen es, en los casos que las renovaciones de contratos superen los 3 años, si superan los 3 años, si hablamos de un contrato de inicio de incremento de actividad, el contrato ya se habría desnaturalizado, ¿no? En este caso, el empleador tendría que utilizar otro tipo de contrato para poder justificar la contratación temporal, pues, ¿no? Sustentar esa causa objetiva. Porque si sigue utilizando, por ejemplo, el contrato de inicio de incremento de actividad por un año más, ya se habría desnaturalizado, porque 4 años ya superaría el máximo establecido por ley para ese contrato. Hay otra pregunta que nos dicen que el contrato después de las capacitaciones de 3 meses. Bueno, acá podría entender lo que hay que tener en cuenta, que el trabajador tiene que tener el contrato desde el inicio de la relación laboral. Y desde el inicio de la relación laboral debe ingresar a planilla, ¿ya? No posterior al periodo de prueba o posterior a un plazo determinado, sino desde el inicio de la relación laboral. Cuando se designa como personal de confianza, ¿dónde lo incluyo esa designación? ¿En el contrato nuevo o en una adenda de contrato? Bueno, de acuerdo al texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, ¿no? La designación tendría que hacerse en un documento, ¿no? En el cual se le pueda comunicar al trabajador que ha sido calificado como de confianza, ¿ya? Puede ser un documento aparte del contrato donde se le pueda designar. Esto también debe ser figurado en la boleta de pago, ¿no? Que es un personal de confianza, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello. Luego nos dicen cuánto tiempo debe ser el retorno de un trabajador estable a otro puesto antes del año. ¿Se le puede hacer contrato por necesidad de mercado? Ya. Acá habíamos señalado también en la exposición de que un trabajador estable, o sea, un trabajador a plazo indeterminado que haya cesado, no puede ser recontratado sujeto por un contrato temporal si no ha pasado el año, ¿no? Entonces tiene que pasar el año para que el trabajador sea recontratado de manera temporal. En caso no se coloque la cláusula de periodo de prueba en el contrato, ¿podría ser alguna causal para no retirarlo dentro de ese tiempo? Bueno, tenemos que, si hablamos de que el contrato de trabajo, ¿no? Conlleva que tiene que tener, se puede celebrar de manera verbal o escrita, ¿ya? Los contratos hay que tener en cuenta de que están sujetos a la ley, ¿no? Entonces, en principio, ¿no? Si no se establece o se obvia la cláusula, ¿no? Tendría que igual aplicarse la norma, ¿no? Porque la ley que regula, o el artículo que regula el periodo de prueba, es el artículo 10, ¿no? Y en estos casos, en este artículo, estaría sustentado, ¿no? Que durante los primeros 3 meses el trabajador está sujeto a ese periodo de prueba. Entonces, si en caso no se llegara o se obviara, ¿no? Por un error, la cláusula de periodo de prueba, igual resultaría aplicable para el trabajador, ¿ya? Más bien, para poder exonerar a un trabajador del periodo de prueba, tendría que señalarse de manera formal y escrita en el contrato, si es que quieres exonerar a un trabajador del periodo de prueba, ¿no? Luego, el hecho de no registrar un contrato de trabajo a tiempo parcial en el ministerio, ¿podrías desnaturalizarlo? No, pero sí podría generar una multa por infracción a la normativa laboral por no registrarlo, porque es una obligación registrarlo ese contrato. ¿Cuándo se podría denaturalizar un contrato a tiempo parcial? Cuando no se respeten la jornada establecida para ese contrato, ¿no? Y también, porque si supera, por ejemplo, el trabajador labora más de las 4 horas diarias, tendría derecho a todos los beneficios laborales y a una protección contra el despido. Porque el trabajador que labora menos de 4 horas diarias no tendría derecho a un despido, a la protección, perdón, contra el despido, porque así lo establece la ley, y también algunos beneficios laborales como es la CTS,
las vacaciones de 30 días, ¿no? Que dichas normas nos exigen que el trabajador labore 4 horas diarias o más de esas 4 horas diarias. ¿Ya? Entonces, si el contrato no se respeta lo establecido por su jornada, al laborar el trabajador más de la jornada, podría considerarse ya un trabajador a tiempo completo. Entonces hay que tener en cuenta eso también. También nos dice con respecto a los trabajadores vacunados por COVID dentro de la empresa, puede rescindir el contrato sin importar el puesto que tiene, teniendo en cuenta que su puesto es necesariamente presencial. Si hablamos de contratos temporales, si tú vas a no renovar el contrato, la obediencia de esa no renovación tendría que darse como sustento a la causa objetiva, o sea que la causa objetiva de la contratación temporal terminó y por eso tú ya no estás renovando. Y si hablamos de un contrato indeterminado, ya el hecho de cesar a un trabajador intempestivamente sería un despido arbitrario. Un menor de edad próximo a cumplir 18 años podía trabajar. Bueno, un menor de edad que no tenga que ser de régimen trabajador del hogar o agrario, puede laborar, pero tendría que pedir su autorización ante la autoridad administrativa de trabajo. Con respecto al rubro de los grifos, si se puede tercerizar. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que debido a la última modificación al reglamento de la ley de tercerización, está prohibida la tercerización de actividades nucleares, que sería, o sea, se refiere básicamente, se puede tercerizar el núcleo del negocio, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esos criterios que establece la ley, ya es lo que no se va a poder tercerizar. Lo que sería accesorio o que no implica el núcleo del negocio, se podrá efectuar la tercerización. Entonces tendría que evaluarse en cada caso para ver si esa actividad es posible la tercerización o no, atendiendo al reglamento de la ley de tercerización. Buenas tardes. Las personas que recién han sido contratadas y se le realizó el examen ocupacional a las pocas semanas renuncian, se puede colocar una cláusula en el contrato como protección para la empresa por los gastos realizados. Bueno, en los casos de las cláusulas hay que tener en cuenta que las cláusulas tienen que si bien es cierto, son cláusulas para que pactan obligaciones, en la cual el trabajador, si suscribe una cláusula, estaría sujeto a dicha obligación, pero hay que entender que esas cláusulas tienen que ser también razonables, ¿ya? Porque esas cláusulas también pueden ser discutidas por el trabajador en algún momento por una autoridad, o sea, por ejemplo, en vía judicial, si en caso es atendible, ¿no? O hay un perjuicio en su derecho. Entonces, si hablamos de que es una cláusula razonable y que implica de repente un perjuicio al empleador que genera el trabajador debido a algún incumplimiento, podrá aplicarse, ¿no? Entonces tiene que evaluarse en cada caso, no va a ser igual. ¿Qué recomendaría usted en continuos casos donde se le contrata un personal, pero solo asiste un día o dos y ya no regresa? ¿Qué podría recomendar? Si este puesto no puede ser por recibo por honorarios, en principio, toda labor que existe subordinación, porque esa es la principal característica del contrato de trabajo, tiene que ingresar a planilla, aún así labore un día o dos a la semana. La labor que implique una subordinación, el trabajador debe ingresar a planilla. Si el trabajador no regresa más, solo labora o incumple el contrato, puede ser cesado por periodo de prueba, ¿no? Se tiene a una persona con contrato de locación de servicios, pero no está subordinado y todos los meses se emite recibo por honorarios. Tiene que estar en planilla, va a estar en planilla siempre y cuando se presenten los elementos de la relación laboral. Y si hay subordinación y se naturaliza el contrato, entonces tendrá que ingresar a planilla. Ya por último, para terminar, los contratos Una sujetos consulta. o Perdón. no tienen tiempo de duración. Sí tienen tiempo de duración los contratos sujetos a modalidad, como lo habíamos establecido por cada tipo de contrato, y su duración máxima en general podría decirse lo establecido en el artículo 74 del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Bueno, en caso del estado de emergencia hay que tener en cuenta que el trabajador debe contener ya las 3 vacunas para poder trabajar presencialmente, porque puede trabajar remotamente si no tiene las 3 vacunas, y si en caso no es compatible el trabajo remoto, entonces se podrá establecer licencia sin goce de haber o otro mecanismo de suspensión imperfecta de labores,
como por ejemplo licencia con goce recompensable o otorgarle vacaciones adelantadas. Y ya por finalizar, la última pregunta es, ¿cuál sería el tipo de contrato más idóneo para los trabajadores del área de despacho de combustible? Bueno, en realidad aquí hay que atender el caso particular. No podríamos establecer un contrato específico para tal, porque hay que tener en cuenta que la ley nos da diversas modalidades contractuales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad que se quiera cubrir y la actividad o la función que va a emplear el trabajador y otras características más, se podrá determinar qué contrato corresponderá. La ley nos establece varias modalidades, como el contrato por obra o servicio específico, contrato como el de incremento de actividad, ¿no? Contrato de suplencia. Hay que evaluar ahí, de acuerdo a lo que establece el texto único ordenado del decreto legislativo 728, en su título 2, ver cuál de ellos aplicaría. Bueno, gracias. Cristian, perdóname que te corte. Tenemos una consulta de Karina Munaico. Le voy a dar pase para que pueda consultarla. Karina, por favor, activa tu micro. Ok, muchas gracias. Quería hacer una consulta. Cuando yo veo el tema, por ejemplo, de las renovaciones y dentro de las evaluaciones que se realizan, se ve a una persona que no le vas a renovar el contrato, pero ya en la última semana del mes tiene un descanso médico prolongado. ¿Es factible no renovar o tengo por obligación renovar en base a ese descanso médico? La ley no establece una obligación de renovar al trabajador si tiene descanso médico. Por tanto, la decisión del empleador de renovar el contrato o no depende del mismo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que el contrato de trabajo culmina o es una causa de extinción del vínculo laboral el vencimiento del contrato. Por tanto, terminar el contrato por no renovación es factible, ¿ya? Aún el trabajador esté con descanso médico. Lo que hay que tener en cuenta nada más, o evitar una contingencia laboral, es revisar si ese contrato no ha sido denaturalizado, porque si ha sido denaturalizado y procede la no renovación, el trabajador en algún momento puede impugnar ese despido, ¿no? Porque se había denaturalizado y se hubiera vuelto indeterminado, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Si hablamos de un contrato que está legalmente celebrado, un contrato sujeto a modalidad, el vencimiento del contrato es una causa de extinción del vínculo laboral, al igual que la renuncia y el despido justificado. Muchas gracias, Alexis. Cristian, Alexis. Realmente magnífica tu presentación, excelente. Gracias por las respuestas y gracias por tu participación. Ahora Gracias. vamos a continuar con el ingeniero Darwin Alexis Luna Torres, quien va a hacer una exposición sobre seguridad y salud en el trabajo en las estaciones de servicio. El ingeniero Luna es ingeniero por la Universidad Nacional de Tumbes, bachiller en Derecho por la Universidad Tecnológica del Perú, con estudios de maestría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad Ambiental, Seguridad Ocupacional, con más de 12 años de experiencia profesional y actualmente especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo en la SUNALFIC. Gracias, ingeniero Luna. Le damos pase para su exposición. Buenas tardes con todos. Bien, como ya se señaló, vamos a dar inicio a una presentación respecto a lo que es seguridad y salud en el trabajo en las actividades de grifo y estaciones de servicio. En principio debemos, tal como siempre lo digo, debemos entender de que existe un marco normativo al cual todo empleador debe acogerse. Y este marco normativo está referido en principio a una constitución, a nuestra constitución política del Perú. Y luego, el Congreso, el año 2011, emite una ley o promulga la ley 29783. El año 2012 reglamenta esta ley 29783. Y además, dentro de esta estructura, hay dos artículos importantes, el artículo 32 y el artículo 33,
En el artículo 33 le precisa que todo empleador tiene una obligación. Esta obligación es de llevar 8 registros. Pero te dice, si eres una microempresa, una pequeña empresa que no realiza actividades de alto riesgo, puedes acogerte o a 5 o a 3 registros. Sin embargo, a forma general, te dice, son 8 registros los que debes de llevar. Entonces, para poder dar facilidad el Estado al empleador para que pueda hacer un copia y pega de los formatos, entonces emite el Ministerio de Trabajo la resolución ministerial número 050 del año 2013. Y le dice, este es el contenido mínimo obligatorio que tú debes de tener. Y aquí vas a registrar tus capacitaciones, tu entrega de equipos de protección personal, la entrega de los exámenes médicos ocupacionales, de tus inspecciones, de tus auditorías, de tu investigación de accidente de trabajo, etc. Y muy bien, en base a ello es de que se comienza a exigir la implementación o que se implemente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo señala el artículo 25 del Decreto Supremo 05-2012-TR. Adicionalmente, hay un micrófono encendido, por favor, para que puedan ayudarme. Adicionalmente, todo empleador debe ver el tema de ergonomía. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanezco de pie? ¿Cuánto tiempo permanezco sentado? Las personas que realizan actividad de venta o expendio de combustible permanecen ¿cuántas horas de pie? Tenemos temas ergonómicos acá, los cuales debemos evaluar. Y para ello hay metodologías para evaluar. Método REVA, OWASP, OCRA, RULA, que a través de estos métodos lo que hace es decirte si el trabajador necesita un descanso o qué tipo de acondicionamiento debes brindarle para que estas, valga la redundancia en los términos, tenga el trabajador condiciones mínimas necesarias para el ejercicio de su labor. Adicionalmente, nos dice, dada la coyuntura, el Ministerio de Salud nos dice que debemos de cumplir con la resolución ministerial 1275-2021 MINSA, sin perjuicio que el sector competente pueda generar resoluciones adicionales complementarias, pero lo mínimo que debe respetarse o debe implementar todo empleador es esta resolución ministerial. Y dentro de esta resolución nos dice, tiene un anexo 1. Este anexo 1 nos dice, si tengo de 5 a más trabajadores, voy a tener un profesional de la salud. Entonces, habría que revisar esta resolución ministerial, este dispositivo, a efecto de que puedan evaluar qué tipo de profesional de la salud le corresponde tener. Y este profesional de la salud no necesariamente tiene que estar en su planilla. Puede ser a través de un servicio civil. Así lo señala o así lo consiente tanto la ley 29783 como la resolución ministerial 1275. Y adicionalmente, para concluir con la parte introductoria de la parte normativa, SUNAFIL ejerce una función inspectiva. Tiene dos brazos fuertes, ¿no? Un brazo que es orientación, capacitación, difusión, prevención, y la otra parte que es la parte dura, que la mayoría conoce, que es la fiscalización. En la parte de orientación, asistencia técnica, capacitación, orientación, brindamos este tipo de asesorías para que todo empleador conozca sus obligaciones, para que conozca cómo se ejecuta, cómo se implementan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o en su defecto la propia parte laboral como ya se expuso con antelación. Y con la parte de fiscalización, como ya se presume, lo dicen las normas, se publica hoy la norma en el peruano, al día siguiente se presume que todo el Perú conoce la norma. Entonces, como todo el Perú, todo el mundo conoce, o mejor dicho, todo el Perú, todo el país conoce la norma, entonces debe respetarla. Y lo que hace SUNAFIL es, en el marco de sus competencias, ejercer la función inspectiva.
Y para ello fiscaliza considerando el Decreto Supremo 019/2006. Hay un micrófono activo de Edwin. Sí. Bien. Luego tenemos, para poner en contexto, tenemos una gráfica de accidentes de trabajo no mortal. Todo empleador a nivel nacional tiene una obligación que es reportar los accidentes de trabajo mortales, no mortales y enfermedades profesionales. Sin embargo, existe una distinción, la cual voy a esclarecer. El empleador tiene la obligación de reportar los accidentes mortales y los incidentes peligrosos. Los accidentes no mortales son reportados al centro médico asistencial y el centro médico asistencial es quien reporta los accidentes de trabajo al Ministerio de Trabajo. A quien se le reporta es al Ministerio de Trabajo, no a SUNAFIL. Entonces, lo que les voy a mostrar, o lo que les estoy mostrando, son los accidentes de trabajo no mortales, y los cuales nos precisan bajo 3 rubros: para la fabricación de gas, para la venta al por mayor de combustibles y la venta al por menor de combustibles. En estas 3 líneas se evidencia que existe un reporte de accidente de trabajo no mortal. Sin embargo, nosotros podemos evidenciar que existe muchas veces un subregistro, dado que el empleador usualmente, como se dice de forma criolla, busca sacarle la vuelta a las normas. ¿Y qué es lo que hace? Te dice, repórtalo y no digas que es un accidente de trabajo, di que fue en tu casa. Y entonces, ahí es donde vienen los problemas. Incluso vienen los problemas con la parte laboral, porque finalmente el trabajador termina denunciando a los empleadores. Entonces, resulta necesario que debe evidenciarse estos puntos. ¿Cuáles son los accidentes más comunes? Los accidentes que son o que tienen mayor relevancia, digamos, en que tienen mayor índice de ocurrencia, son las contusiones. O sea, posiblemente siempre los están golpeando, o un vehículo, o se golpean, existe algún choque con alguna estructura, pero siempre hay contusiones, hay golpes. Entonces, ese es uno de los temas que debe priorizarse dentro de la gestión de riesgo. Ojo, que el empleador tiene por obligación realizar una gestión de riesgo. Y si no lo hace, el empleador tiene responsabilidad civil, penal y administrativa. Es decir, si un trabajador pierde la vida, si un trabajador pierde un miembro, un brazo, un dedo, el trabajador puede denunciarlo en la vía penal y puede demandarlo en la vía civil y además denunciarlo en la vía administrativa. A los 3 sitios puede ir. Va a donde SUNAFIL, pone su denuncia y dice, ¿sabes qué? Tuve un accidente de trabajo y no me coberturaron. Va en este caso al juez, y el juez pone su denuncia penal, le dice, atentado grave contra mi seguridad. Muy bien, se busca el artículo 168A y vemos que efectivamente solo la puesta en riesgo de la vida conlleva desde 2 a 6 años de pena privativa de la libertad. Si es que existe la muerte, iría hasta 8 años. Entonces, si es que existe ya un daño, ya sería también 6 años de pena privativa de la libertad. Hay que tener en cuenta estos tiempos. Ahora, por otro lado, estos trabajadores lo que tienen que hacer, o lo que se les insta usualmente, es a que puedan poner a salvo su derecho, porque muchas veces ocurre que los empleadores, dado que son la parte fuerte de la relación laboral, tal como ya se advirtió hace un momento en la ponencia anterior, el empleador usualmente busca vulnerar derechos. Usualmente, digo, no digo siempre. ¿Y qué es lo que hace? Entonces te contrato por recibos por honorarios y no te pago. Eso ocurrió, por ejemplo, que yo lo voy a mostrar, se dio una inspección a una chica que ingresó a trabajar a uno de los grifos y finalmente hubo una deflagración y terminó con varias partes del cuerpo quemadas. La trabajadora no estaba en planilla, estaba por recibos por honorarios. Entonces, en base a ello, SUNAFIL ejerció cierta función. Bueno, por otro lado, tenemos que otro índice
alarmante, se podría decir, de accidentes de trabajo son las torceduras y esguinces. Como están rápido, trabajando rápido, están con la premura del tiempo que les gana por atender a uno o en su defecto atender más de una máquina, estos corren y al momento que corren generan que se doble el pie, se dobla hacia un lado y sufren un esguince o una torcedura. Y ello también genera un alto índice de accidentabilidad. Luego ya hay heridas cortantes por piezas filosas, ¿no? Ya se desprende otro tipo de incidentes. Pero lo que estoy viendo y lo que podemos evidenciar, que el tema de quemaduras es bajo. En efecto, existen controles, pero cuando ocurre una inobservancia, genera que un trabajador incluso hasta pierda la vida. Entonces, es importante realizar una efectiva gestión de riesgos. Y no solamente hablemos del tema de lucha contra el incendio, también para la prevención de accidentes de trabajo. Y en base a lo que les estaba comentando, lo que la ley de seguridad y salud en el trabajo te dice, yo lo que quiero es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en mi país. Pero para ello necesito el compromiso del Estado y el compromiso del empleador y los trabajadores. Al empleador le dice, ojo empleador, tú tienes el deber de prevención. Si no cumples con ese deber de prevención y tú eres un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo, cualquier accidente que le pase al trabajador, tú eres el responsable. Eso, dicho de otra forma, lógicamente, lo precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otro lado, le dice al Estado, Estado, tú cumple un rol, y tu rol, pues, fiscaliza, controla, que los trabajadores participen dentro del sistema de gestión, que los empleadores cumplan con las disposiciones referidas a seguridad y salud en el trabajo. Y ustedes, trabajadores, participen de forma efectiva, de forma activa, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y además nos precisa que este carácter transversal, es decir, aplica a toda actividad laboral, sin excepción alguna. La ley aplica para todos los sectores económicos. Y en ese contexto, al empleador le dicen, tenemos ciertas obligaciones. Y esas obligaciones es, por ejemplo, si tú tienes de 20 a más trabajadores, tienes que elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Además, constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ese reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo debes entregarlo a cada uno de tus trabajadores, en forma física o en forma digital. Es obligatorio para todo empleador, a partir de 1 a más trabajadores, el empleador debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mínimamente debe capacitar o dar capacitaciones a los trabajadores 4 veces al año, como mínimo, pueden ser más. Pero esto está en concordancia con la matriz IPERCEN, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Además, según corresponda, se va a adquirir el SSTR, el Seguro Vida Ley, de salud, y de existir alguna otra obligación referente a seguros, deberá adquirirse, ¿no? Respecto a parte documental, debe contar pues con una política de seguridad y salud en el trabajo, debe contar con una matriz per se, debe brindar condiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y dada la coyuntura, debe contar con un plan para la prevención de la COVID, el cual debe ser entregado a cada uno de los trabajadores, como lo dije, a través de un medio físico o digital. Los dos medios son válidos. Claro, bajo registro. Les precisaba hace un rato, hay un registro. Este registro debe ser llenado. El sistema de gestión al cual todo empleador debe ejecutar, debe implementar, va a responder directamente al tipo de empresa que soy, al nivel de exposición a peligros y riesgos a los cuales tengo a mis trabajadores y además a la cantidad de trabajadores que tengo expuestos. Porque puede darse el caso que no solamente exista, por ejemplo, existen grifos que tienen una parte de ventas,
que no es combustible, sino de galleta, gaseosa. Y por otro lado tenemos las personas que se encargan de la venta de combustible y por otro lado tenemos personal administrativo. Entonces, para cada uno de ellos, la norma no aplica de forma transversal, digamos, en la misma forma, porque cada uno tiene una puesta en riesgo distinta. Entonces, a cada uno de ellos debe evaluarse la condición, los riesgos, y de acuerdo a ello deberá tomarse los controles de forma efectiva. Estos son los documentos que le decía. Si usted puede revisarlos en el artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí nos dice de que deben tener estos documentos, pero digamos que la parte fundamental de mi sistema de gestión está en la matriz IPRC. Y esta matriz IPRC debe ser elaborada por un profesional, por una persona competente. Y además debe capacitar a los trabajadores y debe ser elaborado con la participación de los trabajadores y con la participación del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Estos son los requisitos mínimos obligatorios. Debe evaluar los accidentes de trabajo e incorporarlos, evaluar las estadísticas de seguridad, debe actualizarse mínimamente una vez al año y considerar digamos, si existe algún trabajador con habilidades diferentes, discapacidades, que pueda considerar dichas facultades. Además, ello debe ser realizado en atención a una jerarquía de controles. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el puesto de la venta de combustible, la persona que se encuentra en la parte donde tenemos la atención a los vehículos, a las máquinas, nosotros decimos, existe un peligro y siempre latente, ¿no? Vamos a suponer de que existe un peligro de deflagración. A pesar de los controles que existen, aún siempre va a haber un riesgo ahí. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Tenemos que eliminar ese peligro que se encuentra ahí. ¿Lo podemos hacer? Dicen, no, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque necesito un trabajador que ejecute esa labor, que se encargue de la venta de ese combustible. Y tiene que estar a disposición. Entonces, ¿podemos sustituirlo? Bueno, no hay un robot para sustituirlo. Tiene que hacerlo él mismo. Muy bien. Entonces, apliquemos controles de ingeniería. Muy bien, vamos a aplicar controles de ingeniería. Vamos a poner trabagás, vamos a poner estructuras que permitan que los vehículos no colisionen directamente con las máquinas. Vamos a poner estructuras metálicas que impidan el impacto en caso pase el rompemuelles, etc. Luego te dice, pero aún el trabajador va a estar expuesto. Incluso lo pueden hacer. Muy bien, entonces apliquemos controles administrativos. ¿Qué tipo de controles administrativos? Comenzamos a poner señaléticas. Hacemos documentos, procedimientos de trabajo. Insertamos una luminaria adecuada. Entonces, ponemos letreros a vista y paciencia, ¿no? Que le diga, reduzca la velocidad, máxima velocidad permitida, 5 kilómetros por hora, 2 kilómetros por hora, etc. Una vez que se haya terminado, va a decir, ¿sabes qué? El trabajador igual va a ser expuesto. Entonces, por último, brindémosle equipos de protección personal. ¿Y qué tipo de protección personal? Va a responder directamente a las necesidades del puesto de trabajo. Entonces, yo tendré que comprarle un overol ignífugo, lentes antiimpacto. Hemos visto en los accidentes de trabajo, ha habido proyección de partículas o agentes a la vista. En el caso de que pase un vehículo y hay una chancadura por parte de los pies del trabajador, entonces tenemos calzado de seguridad. Lo que es para gases, también para vapores orgánicos, tenemos también unas máscaras especiales. Entonces, los equipos de protección tienen que responder directamente a la necesidad del puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo deberá tener sus propias particularidades y debe ser analizada en esta matriz IPRC. Además, todo empleador
a partir de 1 hasta más trabajadores, tiene obligación de constituir o un supervisor o un comité. Si tienes de 1 hasta 19 trabajadores, tienes la obligación de hacer una elección de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si tienes de 20 a más trabajadores, debes elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos la resolución ministerial 245-2021-TR y aquí se encuentra el paso a paso cómo se hace este procedimiento. ¿Quiénes participan? Todos los trabajadores. ¿Hay alguna persona exceptuada? Sí, los trabajadores de dirección y confianza. Ellos no participan del proceso de elección de los representantes ante los trabajadores. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un comité bipartito, tiene dos partes, está compuesto por dos partes, bipartito y paritario. Dos partes que tienen igualdad, igualdad en número, igualdad en funciones. Este comité, la mitad es elegido por el empleador entre sus trabajadores de dirección y confianza, mientras que la otra mitad son elegidos por los propios trabajadores, con excepción de los trabajadores de dirección y confianza. Bien, esto es lo que se realizó a modo de conocimiento. El día 21 de marzo se realizaron una visita a 116 centros de trabajo de su sector, y en esto, ¿qué es lo que se realizó? Se encontró a una empresa con 6 trabajadores ejerciendo labores con condiciones inadecuadas. Además, se reportó que 19 de ellas, 19 empresas, no cumplían con brindar calzado de seguridad. 24 no cumplían con proporcionar guantes. 27 empresas no entregaban lentes de seguridad antiimpacto. 31 no brindaron protector auditivo. 27 empresas no proporcionaron casco de seguridad en base a las funciones que se tienen. 11 no dieron ropa de trabajo adecuada. 27 no entregaron máscaras con filtro. Además, 14 empresas no contaban con letreros, avisos de seguridad. 11 de estas no tenían extintores. Y 31 no cumplieron con señaléticas necesarias de prohibición, prevención, información y obligación. Entonces, estas son las principales carencias, no digo que todos, pero sí existe un gran porcentaje de empleadores que infringen este tipo de disposiciones normativas. Y es por ello que muchas veces cuando llega la parte de la fiscalización o se denuncia, entonces en ese caso se inspecciona y conlleva a una infracción. Otro de los puntos es de que todo empleador, ya lo dijo Cristian en la ponencia anterior, debe tener, todo el trabajador tiene acceso pues a un seguro social, o al CIS o al ESALUB, según corresponda, si eres microempresa o si eres una empresa general, una NOMITE. El seguro vida ley que todo trabajador está obligado a tener, o todo empleador debe comprarle a todo trabajador, y además el seguro complementario de trabajo de riesgo cuando existan condiciones de alto riesgo. Además, de brindar información, instalar señalética, que son procedimientos o controles administrativos para la gestión de riesgo. Importante es de que deban, como les decía, condiciones, brindar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, estas condiciones adecuadas versan sobre lo que es el espacio físico, las acciones que debo realizar. Y ojo, a ver, hay una consulta. Me consulta, ¿dónde indica la ley que hay que entregarles cascos, guantes y lentes de protección? Magnífico. Mira, cuando nosotros hablamos de una gestión de riesgo, hablamos de que debemos contar con una matriz per se. Y esa matriz per se se llama Identifica peligros, matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles. Los controles vas a tener que determinarlos si son dentro de ellos la entrega de equipos de protección personal. ¿Quieres saber en qué artículo dice que debes entregar equipos de protección personal? Es el artículo 60 de la ley 29783. Ahí encuentras la obligación de entregar equipos de protección en base al puesto de trabajo y en base a las normas técnicas peruanas. ¿Ok? ¿Qué son las condiciones que deben brindarse? Iluminación adecuada, infraestructura adecuada, señaléticas, sistema eléctrico en buen estado para evitar los incidentes.
Además, debemos tener un sistema de respuesta ante emergencias. En caso de flagración, ya ustedes imagino que lo tienen muy bien claro, que es el tener puntos de arena, extintores, entre otros. Finalmente, en caso de incumplir disposiciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo consiente el artículo 26, 27 y 28 del Decreto Supremo 019 del 2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, en base a ello es que se podrá sancionar. Ojo, que para que exista una sanción, esta debe estar tipificada. Y en la actualidad, tal como dijo Cristian, existen muchas modificatorias a este reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo y las cuales deben ser recogidas por todo empleador. Por ejemplo, no tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una infracción de tipo muy grave. Si yo soy una empresa no MIPE y tengo 26 trabajadores, como tengo una infracción de tipo muy grave, no cuento con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, mi infracción que yo tendría es de 36.248 soles. Es decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué vas a sancionarme? Dame un plazo. Sí, la inspección tiene un plazo, que son 30 días como máximo. Pero tú tienes la obligación desde el 2011, 2012 de implementar un sistema de gestión. Y si no lo has implementado, mucho menos lo vas a hacer en un día para otro. El inspector puede que te otorgue un plazo de 3 o 4 días, sin embargo, en esos 3 o 4 días no podrás tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, considerando que este en promedio conlleva a 3 a 6 meses para su implementación. Entonces, resulta necesario que podamos ir viendo este tema de seguridad y salud en el trabajo antes de llegar a una infracción o en su defecto a una muerte de los trabajadores. Muy bien, estimados, quedo atento a las preguntas que tengan. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Una consulta. Si bien es cierto, en GLP hay que usar guantes y los lentes, ¿no? Como protección a los ojos por una fuga de gas, no se vayan a quemar. ¿En combustibles líquidos también es obligatorio usar los guantes y los lentes? Como le dije, corresponde hacer una evaluación. Tu responsable de seguridad y salud en el trabajo tiene que evaluar por cada puesto de trabajo cuándo corresponde la aplicación de cualquier equipo de protección personal. Tal como se lo dije en algún momento a un inspector que estábamos conversando, nosotros, desde gabinete, desde aquí, no podemos decirle, utiliza esto, porque va a depender de cada particularidad. En cada puesto de trabajo va a tener que evaluarse cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que yo tengo para que pueda exigir o implementar un equipo de protección personal. No podríamos decirlo desde este punto. No sé si me dejo entender. Claro, sí, está bien, gracias. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Mire, sí, una pregunta referente al tema de las elecciones de comité. Yo he realizado, ya el comité te ha realizado, pero mi pregunta es puntual. Las firmas de las reuniones de miembros del comité pueden ser digitales, o sea, escaneadas, o necesariamente tienen que ser físicas. La pregunta yo te la devuelvo, y sería, ¿cómo me garantizas tú que este trabajador efectivamente participó? Permíteme, si tú me logras garantizar que efectivamente esta persona participó, entonces no habría ningún inconveniente. Pero si no puedes demostrarlo, entonces habría problemas. Te sugeriría que mejor en los momentos que se pueda se firmen los papeles. Lo que pasa es que muchos, los miembros del comité están en otras ciudades, ¿no? Piura, por ejemplo, Arequipa, en Lima, ¿no? Entonces, es un poco, no es viable la práctica y la exigencia de que sea físico. Sin embargo, la alternativa que yo le propondría a un inspector es
demostrarle que ha habido coordinaciones previas y por ende correos de por medio y que me respondan y que la persona que ha participado en la reunión me responda. Ahora también, la misma pregunta traslada por el tema de las capacitaciones virtuales, ¿no? Bien es cierto, también están haciéndose vía Meet, Zoom. Yo tengo la firma de todos los trabajadores, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Sí, el problema, como te digo, es garantizar que la persona efectivamente recibió la capacitación. Y el problema es ahí que el inspector muchas veces, a ver, vamos en este contexto. Los inspectores, dado a que se dedican al tema de fiscalizar y orientar, muchas veces tratan de sorprenderlos. Y como siempre tratan de sorprenderlos, conocen las formas en cómo se actúa. Es decir, yo pongo una firma digital en una hoja y digo, el señor participó. Ahora, yo por eso te decía, si tú puedes garantizar de que efectivamente participó a través de un correo, a través de su correo personal, a través de una coordinación previa, a través de una foto, de una evaluación, si tiene los medios pertinentes para poder demostrar que efectivamente esa persona recibió la capacitación, entonces no tienen ningún problema en utilizar las firmas digitales. Pero va a depender mucho de esa estrategia, de cómo lo elaboras. ¿Ok? Ok, queda claro. Buenas- Muchas gracias. Por favor, la Buenas señorita tardes. Gabriela está levantando la mano. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela de Grifos Espinosa. Soy ingeniero de seguridad. ¿Qué tal? Quisiera hacer una pregunta. Yo sé sobre la normativa de la ley y su reglamento sectorial, pero es una sugerencia también para SUNAFIL que también inspeccionan según las normativas sectoriales de los grifos. Los grifos tienen 3 productos y cada producto tiene su propio reglamento de seguridad, combustible líquido, GLP y gas natural. Entonces, y de cada estación tiene 2 áreas, tanto el área operativa como el área administrativa. En el área operativa están esos 3 reglamentos, en el área administrativa, los 3 reglamentos que lo fiscaliza SUNER, y en el área administrativa, que sería más que todos los municipales a través de sus inspectores de INDECI. Entonces, ustedes solo se limitan a la ley y su reglamento, pero, o sea, ¿cuál prevalece más? ¿El sectorial? O también, por ejemplo, yo he recibido inspecciones en mis grifos y felizmente todo ha estado bien, pero me gustaría que también ustedes inspeccionen el reglamento sectorial del producto aplicado a la estación. Sí, hay una cosa importante como para poder esclarecer. No es de que solamente los inspectores se dediquen a las normas generales. Los inspectores ven general y específico. Ojo con ello. Sino que lo que ocurre está que muchas veces nosotros tenemos un sistema y en mi sistema a veces si se impone una denuncia por comité, entonces te inspeccionan solo comité. Si denuncian solo lo que es condiciones de seguridad, va a fiscalizarse condiciones de seguridad. Lo que pasa es que la inspección no es una auditoría. La auditoría debe hacer el empleador. Y el empleador tener sus controles. Lo que va a hacer SUNAFIL es, de forma inopinada, en base a las órdenes que tengan, va a exigir la obligación de cada una de las partes. No sé si recuerdas, en el caso de Villa El Salvador, cuando hubo la detonación, la deflagración, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo las investigaciones. ¿Qué se exigió? Las normas específicas sectoriales, pero necesita, en este caso, de acuerdo a la materia, de acuerdo al tipo de denuncia, de acuerdo a la orden de inspección que se tenga. Es por ello que posiblemente si ha recibido 10 inspecciones y estas son sobre temas generales, no significa que no se vean los temas específicos, sino que en efecto al inspector se le ha otorgado una orden por temas generales. ¿Ok? La señorita Portales tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Sandra Portales de la estación USA Barcelona. Complementando un poco lo acotado con el tema de la elección, en nuestro caso de supervisor por la cantidad de trabajadores y dada la coyuntura adicional, aprovechar las herramientas que nos da la tecnología. Ahora todo es a través de formularios, etcétera. SUNAFIL no podría incluirlo como de repente un adicional. En nuestro caso, yo en particular he ayudado en la elección a través de un formulario y ese formulario se envía en el grupo de WhatsApp, que es el medio de comunicación que tenemos en la estación a raíz de la coyuntura, ya que los horarios han cambiado,
trabajadores ya no vienen a diario, vienen 1 o 2 veces a la semana, etcétera. Entonces, hemos aprovechado la tecnología y hemos elegido al supervisor de salud y seguridad en el trabajo a través de un formulario de Google. Entonces, se puede demostrar a través de las comunicaciones o a través del correo formal de la empresa que lanzó el formulario. Ahora, lo otro también que quisiera que usted nos comente es las capacitaciones que tenemos de manera trimestral, las estamos haciendo también de manera virtual y el ingeniero responsable, que es nuestro supervisor y que nos ayuda con todo este tema de salud y seguridad, firma una constancia donde él indica que la capacitación ha sido de manera virtual y los trabajadores que han participado. Si en ese caso llegase SUNAFIL y no está la firma del trabajador, pero sí la firma del ingeniero que da fe de la capacitación, ¿también sería inválido? Esas dos cositas, si pudiera reforzar, por favor, porque con el tema de coyuntural, pues está un poco complicado a veces tener a todo el equipo junto, o es más, hace poco me enfermé de COVID y he dejado de trabajar unos 15, 14 días más o menos porque se me complicó un poco, a pesar de la vacuna. Y he dejado muchos temas pendientes. En ese lapso, si hubiese venido SUNAFIL, por ejemplo, yo he dejado el file y estaba todo el tema de la elección de manera virtual. ¿Qué hubiese pasado en ese caso, no? Y si SUNAFIL, ¿cree usted, nos podría dar ese apoyo, al menos de al menos considerarlo, ¿no? Como mejor dicho, aprobarlo, en pocas palabras, ¿no? Al menos por este tema de coyuntura. Gracias. Sí, gracias, Sandra. En principio, Sandra fue tu nombre, ¿verdad? Sí. Sandra, mira, en principio la norma, la ley, los decretos, los reglamentos no limitan el uso de las TIC, de las herramientas tecnológicas de la información y comunicación. No está limitado. Por lo tanto, puedes hacer uso de ello. Entonces, ¿cuál es lo importante del uso de los formatos de Google? De que en ellos puedes recoger, por ejemplo, recabar el correo de quién está participando. Si yo participo, estás generando un registro. Tal persona participó. Ahora, si esos son correos personales, tienes el medio probatorio. Sería o resultaría válido. No habría ningún inconveniente en el uso de estas herramientas tecnológicas. Lo que yo decía era respecto al tema de las firmas posteriormente. Esto puede hacerse de pronto. Ahorita no lo hago, pero sí debo tener un registro. Si tengo ese registro y lo acredito ante una inspección, el inspector no podrá sancionar. En todo caso, si existe algún tipo de observación, ustedes deben tener un procedimiento escrito. El procedimiento que diga cómo se va a elaborar la elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál va a ser la herramienta? ¿Cuál va a ser la forma de medir que efectivamente los trabajadores participaron en la elección del supervisor? Correcto. Si determinan ese procedimiento, entonces es factible. Sí, sí, obvié esa parte de comentarle que en nuestro libro de acta, el acta se emitió indicando que por coyuntura hemos accedido en aprobación de todos los trabajadores a realizar la elección de manera virtual a través de un formulario Google, igualito, como que trasladando la forma de la elección, pero como de manera virtual. Igual está los resultados, los candidatos, etcétera, etcétera. Todo eso está pegado en el libro de actas, pero quería saber, ¿no? O sea, yo podría como que discutir un poco si viniese un supervisor y nos dice, no, es que esto no puede ser así porque tiene que estar la firma. Entonces ya con lo que usted me dice y demostrando que hay correos formales y todo eso, podríamos pasar, creo, óptimamente la fiscalización. Y lo segundo, no se olvide, porque es importante saber, nuestras capacitaciones siguen siendo virtuales y quien da fe de la asistencia es el ingeniero responsable de las capacitaciones, por favor. Bien, sí, como te decía aquí, lo único que tienes que hacer es garantizar que las personas efectivamente votaron. Y el medio probatorio es los correos electrónicos personales, ¿no? O el correo que la empresa, la institución le está otorgando. Así que por ese lado no habría problemas por el uso de las herramientas tecnológicas. Respecto al segundo punto, hay una modificatoria. Se incorporó el artículo 27A. Y además tenemos vigente el decreto legislativo 1499. Estas dos normas nos dicen, solamente hay ciertas particularidades en las cuales exijo una capacitación presencial. ¿Cuáles son?
cuando tengo un trabajador nuevo, o cuando hay cambio en el puesto de trabajo, cambio de funciones. En esos supuestos necesito capacitación presencial. En los demás supuestos, la capacitación puede ser de forma virtual, sin ningún inconveniente. Lo que sí, tú tienes, como le dije anteriormente, y creo que Juan participó, es de que tú tienes que garantizar que efectivamente, si Juan recibió la capacitación o no, de nada le sirve al inspector de que el supervisor firme 10.000 papeles. Por ejemplo, hoy me accidento de trabajo, hoy tengo un accidente de trabajo. Viene Sunafil y te dice, dime que esta persona recibió una capacitación en manejo por ejemplo, de combustible, o manejo de la máquina, porque con esa tuvo un accidente. Entonces, tú vas a decir, sí, brindamos una capacitación, pero no está su firma. Ahí no está que él, no me estás acreditando que él ha participado. No, pero está la firma del gerente. No me importa la firma del gerente. Me importa la firma de la persona que participó. O me importa que me garantices tú, o que tengas el medio probatorio que esa persona efectivamente o recibió el equipo de protección o recibió su capacitación. Eso es lo que tú tienes que demostrar. ¿Ok? ¿Sí, Sandra? Sí, disculpen el micro. Muchísimas gracias. Ok. Tenemos la siguiente pregunta de la señorita Verónica Llerena. Buenas tardes. Sí, tenía dos consultas más que nada. Una con respecto a lo mencionado, los accidentes de trabajo. A ver, una duda más que nada. Por ejemplo, si hay un accidente de trabajo, por decir una caída al mismo nivel, y en el cual, digamos, es atendido porque se cumple con el SCTR, se lo traslada a la clínica, ¿verdad? Y en el cual, digamos, el doctor al hacerle los chequeos y diagnostica que, digamos, aparte de las consecuencias que haya tenido por esa caída al mismo nivel, el colaborador tiene lesiones ya preexistentes póngase de años atrás, por decirlo así, y que, digamos, a esas lesiones, por la caída que tuvo, las consecuencias eran un poco más graves, por decirlo así. Ahora, se sigue atendiendo, pero digamos el colaborador no está, digamos, respetando las indicaciones médicas que le da el doctor y está dando contraindicaciones. Es decir, por ejemplo, si le dicen que tiene que hacer una operación, el colaborador se niega a operarse. Entonces llega un momento en que el descanso médico va a seguir, digamos, dándose, ¿no? Y esto a pesar de la negativa, digamos, del colaborador. Y a pesar de ello, entonces, ¿cuál sería la responsabilidad, digamos, ya en este caso, o cómo podríamos manejarlo si ya nadie va a poder obligarlo a que cumpla con la indicación médica? Y lo otro también, digamos, la diferencia en este caso también entre justamente esto de la SUNAFIL, en un inspector del INSSI y un inspector común, por decirlo así. No le entendí la última pregunta. Ya, la pregunta era más que nada que tuvimos una visita de SUNAFIL y en la cual se nos solicitó, digamos, la documentación. Se le mandó, se le envió la documentación requerida, más se tuvo una respuesta en el cual que no se continuaba con esta inspección debido a que no le correspondía a ellos, sino le correspondía al INSSI. Ok, lo explico. Bien, en principio, gracias, Llerena. Bien, en principio existe pues primero debemos ver la parte de definición. Accidente de trabajo dice que es cualquier lesión orgánica o perturbación funcional que sufre el trabajador por causa o con consecuencia del trabajador o del trabajo. Sin perjuicio de ello, tú dices, este trabajador tenía una preexistencia médica, pero como ocurrió el accidente de trabajo, esto se agravó. Entonces, ¿existe responsabilidad? La respuesta es un sí. Existe responsabilidad. La responsabilidad es la atención médica. La atención médica, la cobertura con el seguro complementario de trabajo de riesgo en base a las cláusulas que tiene. Sin embargo, una vez que digamos que este trabajador
ya que sano, ya puede regresar a trabajar. Sin embargo, si este trabajador no cumple con lo que señala el médico, le dicen no camine, si camina, agravando la lesión y ustedes tienen cómo demostrarlo, pueden generar una llamada de atención. Ojo, generan parte de acervo que les permita limitar la responsabilidad de ustedes. Ahora, al señor se le dice, hay un documento para que exista una operación. Ahora, no quiere operarse. ¿Cómo ustedes lo obligan? Envíenle una carta notarial. Lo mismo ocurre cuando pasa un examen médico ocupacional y no quiero pasarme, me niego a pasar un examen médico ocupacional. Entonces, yo lo notifico a su domicilio a través de un documento notarial. Y a través de ello, si no cumple, yo tengo mi documento que dice, aquí estoy, le he notificado por escrito, le he notificado a su correo, le he notificado a su teléfono, tengo la grabación, tengo un documento a través de notarial, he agotado toda la vía comunicacional y no he tenido una respuesta. Ya el señor no quiere operarse. Si ya a ustedes ahí su responsabilidad quedaría, digamos, a salvo. Por eso deben agotar toda la parte comunicacional. Ahora, con eso no quiere, el trabajador podrá recurrir a la vía que corresponda, ¿no? Pero cuando vaya, por ejemplo, a la vía administrativa, le va a decir, señor, pero usted se le dijo que vaya, ¿por qué no fue? No, que nunca me notificaron. Aquí están todos los medios de descargo en los cuales usted acredita que efectivamente lo ha emplazado para que vaya a operarse. Entonces, va a corresponder un tema básicamente administrativo por parte del empleador, más que de otra cosa. Yo creo que aquí ya le corresponde utilizar su parte fuerte al empleador para que pueda cumplir con el trabajador con su obligación. Lo otro es respecto a la parte inspectiva. Ocurre de que tenemos dentro de lo que es la SUNAFIL, tenemos distintas áreas. Una de las áreas es, bueno, tenemos 3 intendencias. La Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva y la Intendencia Nacional de Supervisión e Inspección. La última se llama INSI. Y ocurre también que internamente tenemos intendencias regionales y una intendencia de Lima Metropolitana. La Intendencia de Lima Metropolitana y las intendencias regionales tienen facultad para actuar de forma transversal en todas las actividades económicas, con excepción de minería e hidrocarburos. ¿Ok? Y la actividad de minería e hidrocarburos ha sido trasladada para un sector o para un grupo especial, que en este caso está dentro del cuerpo de la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, de la INSI. Entonces, solo los inspectores de la INSI están facultados a realizar las inspecciones en este contexto, para ustedes. Pero si fuese para otra empresa, cualquier inspector estaría facultado. Los inspectores de la INSI viajan a nivel nacional, dada la especialidad que conlleva a esta materia. ¿Ok? Espero haber absuelto tu consulta, estimada Yerena. Sí, muchas gracias. Ok, un par de preguntas más para concluir, por favor. Acá tenemos una pregunta en el chat de Mariana. Dice, entiendo que los grifos y estaciones de servicio no están obligadas a contratar el SCTR debido a un anexo que los retira de la lista de actividades de alto riesgo. No sé si esto me lo podría confirmar. A ver, aquí hay una controversia enorme. Fue el 2016-2017. Nosotros, el Estado, desde el año 97, ha establecido un anexo 5 en el Decreto Supremo 09 del año 97 por el Ministerio de Salud. ¿Ok? Todo empleador que realice actividades que se encuentren dentro de ese listado debe contratar el SCTR, en base a su CIU. Muy bien. Ese anexo, como es desfasado, cuenta con la versión 3 del CIU. Sin embargo, todo empleador ahorita cuenta con la versión 4 del CIU. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es transformar el CIU del 4 al 3 según lo que señala INEI, que son los que manejan estas tablas,
y ver si es que tu actividad, si no está, digamos, en número, si está en letras. Y si está en letras o está en número, entonces resulta aplicable para ti. Pero el año 2016, en el mes de diciembre, lo que hace el Ministerio de Salud por una coyuntura política es desplegar y detallar cada una de las obligaciones. Y ahí ponía en específico todos los sectores. Pero por presión, por tema de mediatismo, etcétera, el Estado, el Poder Ejecutivo dio un paso atrás y en enero del 2017 derogó esa norma. Sin embargo, queda vigente el anexo 5, al cual ustedes deben acogerse. Estación de servicio de... ¿Ok? Muy bien. Una pregunta más o dos más para poder concluir, por favor. Pero Por díganos, favor, por favor, te ¿sí agradecería... o no va la SSTR en los grifos? ¿Va o no va? Depende de tu SIU. Depende de la actividad, depende de si la actividad que se desarrolla se encuentra dentro del anexo 5. Eso tendrías que verlo. Seguimos con la señorita Karina Munaico, por favor. Buenas tardes, señor Darwin. Mi nombre es Karina Munaico y dentro de lo que usted mencionaba que muchos de los accidentes se daban en los trabajadores con torceduras, ¿no? ¿Qué pasa o cómo se manejaría si, por ejemplo, tuviese yo, no sé, un caso de un trabajador que se torció el pie, pero siguió trabajando, nunca informó, y al día siguiente, cuando va a ir a turno, dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque he amanecido con el pie hinchado, ¿no? Y creo que me voy a ir al seguro. Aquí en este caso, ¿aplicaría activar mi SSTR? Aunque no lo creas, es un caso repetitivo. Aquí lo que corresponde en principio es saber o identificar si en efecto es un accidente, fue un accidente de trabajo. Si es que la persona lo vio a alguien, si lo comentó a alguien, a su compañero, si tienes un medio de investigación. Ahora, de no haber un medio probatorio, tendrías que darle la posibilidad de la duda a este trabajador y activar su SSTR. Ahora, el tema ya sería en que cómo lo trates con tu broker, al margen de que te diga tu SSTR que lo cobertura solamente dentro de las 24 horas. Eso es mentira. Se coordina con el broker y ocurre que se corresponda a la atención. Sin embargo, lo que tú tienes que hacer, o la obligación que tú tienes es tener una vigilancia efectiva, una supervisión efectiva. Y además tú debes realizar una capacitación de tal forma que tus trabajadores deban de comunicarte cualquier accidente de trabajo. Más bien yo podría incluir incluso dentro de mi reglamento interno de que las personas que no comuniquen el accidente de trabajo voy a ponerle un memorándum de llamada de atención por incumplir con las funciones y las disposiciones en materia de seguridad, que en base a que se les ha capacitado, existe una política, tienen conocimiento, a la espalda de sus fotocheques está la obligación, etcétera. Ya quedará por parte de ustedes que puedan tomar las acciones en particular sobre este punto, estimada Karina. Pero en efecto, si es que es un accidente de trabajo, tienes que activar tu póliza correspondiente. Por favor, el señor Johnny Bereche, y de ahí te voy a hacer una pregunta del chat, por favor, que sí, con eso terminaríamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Johnny, cuéntame. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edwin. Ante todo, agradecerte por la respuesta que me vas a dar. Tengo dos preguntas. El tema de los mínimos 4 capacitaciones al año que se debe realizar como obligación. Estas capacitaciones, ¿quién las puede dar, ¿no? O una entidad certificada o el mismo ingeniero de seguridad que ha sido contratado para el grifo. Y la otra es, todo el personal de grifo, que trabaja en grifo, el empleador está obligado a realizarle su examen médico, dependiendo que a veces el trabajador dura 1 día, 2 días y se va, ya no viene, ¿no? Entonces, tiene un tiempo muy corto de trabajo. Ya, magnífico.
Muy bien, Johnny. Respecto a las 4 capacitaciones, la norma lo único que te dice es que deba darla una persona competente. Es decir, si tienes un profesional contratado para ejercer la función del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿él puede dar la capacitación? La respuesta es sí. Efectivamente, él puede hacerlo. Pero estas capacitaciones son atendiendo al puesto de trabajo y además considerando las capacitaciones que señales dentro de tu matriz y per se. Por lo tanto, no necesitas contratar a una empresa. Digo, no necesitas, pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo y obtienes una certificación adicional. De pronto, por ejemplo, por manejo de materiales explosivos, ¿no? O cómo atender una emergencia en caso de una deflagración. Ya, ese tipo de capacitaciones específicas necesitan ser por profesionales competentes en esta materia y no todos los profesionales dedicados a seguridad y salud en el trabajo son, digamos, especialistas en ello. Entonces, sí requerirías, en este último extremo, sí requerirías la contratación de un servicio, pero de otro lado, no tienes la obligación de contratar un servicio para capacitaciones en el puesto de trabajo, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, la norma es clara. Si tú realizas actividades de alto riesgo, tienes que tomar examen médico antes, durante y al término de la relación laboral. Entonces, debes de cumplir con ello. Si la norma te dice que debes de tomar antes de que ingreses a trabajar, debes practicarlo. No hacerlo conllevaría a una infracción. Ahora, para el otro supuesto, pues de las empresas que no realizan actividades de alto riesgo, realizan las evaluaciones cada 2 años. Y estas evaluaciones, ingresa a trabajar y pasa, por ejemplo, 1 año y 360 días. ¿Y puedo practicar el examen? Sí, puedo practicarlo. Ahora, te sugiero que revises el artículo 9 del decreto legislativo 1499, aún está vigente. Solamente practicarás exámenes médicos a ciertos trabajadores. Mira de acuerdo al caso que tienes y de acuerdo a ello, aplícalo. Es lo que te puedo recomendar, estimado Johnny. Espero haber absuelto tu interrogante, tus interrogantes. Gracias, Darwin. Okay. Tenemos una pregunta del chat. Dice, la mayoría de los grifos están en una esquina y existen muchos choferes que por cortar camino entran a dar velocidad. En ese caso, ¿de quién sería la responsabilidad? A ver, vayamos al principio de prevención. Nosotros nos ubicamos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, principio de prevención. El principio de prevención lo que nos dice es que todo empleador debe garantizar los medios y condiciones que protejan la vida y la integridad de sus trabajadores y de aquellos, a pesar de no tener un vínculo laboral, se encuentren dentro de ella. ¿Ok? Eso no lo digo yo, no lo dice Darwin Luna, lo dice el principio de prevención. Bajo este concepto, bajo esta literalidad, si es un trabajador que sufre un accidente por un agente externo, por un vehículo que entró, el trabajador, la pregunta que yo les hago es, ¿el trabajador está expuesto a estos choques? La respuesta es sí. Está expuesto usualmente, tiene ese riesgo, tiene esa exposición. Por lo tanto, ¿es un accidente de trabajo? La respuesta es sí. Debo garantizar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con un rompemuelle, con una señalética, con estructuras, ya corresponde a la gestión interna del empleador para que pueda limitar este acceso. Por lo tanto, ya queda, digamos que dentro de la esfera de dominio del empleador para poder manejar esta situación. ¿Ok? Ok. Muy bien, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin. Muy ilustrativa tu exposición y esperemos que haya sido de utilidad para todos los participantes. Agradecemos a todos y te comprometemos para otra oportunidad que estaremos coordinando. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan una bonita noche. Buenas tardes. Igualmente.